Hola, buenos días. Mi nombre es Marta Morillo y en esta presentación vamos a hablar sobre el tema 10 de la asignatura didáctica de lenguas extranjeras. El tema es sobre recursos didácticos para el inglés y qué criterios deberíamos seguir a la hora de escogerlos. En cuanto a los contenidos que vamos a ver, en primer lugar tenemos cómo elegir un buen libro de texto. Veremos por qué algunos no funcionan, qué razones perseguimos como profesores. Esta es una pregunta que nos tenemos que plantear a la hora de escoger un libro, qué objetivo tenemos y qué pasos podemos seguir para escoger el adecuado. En segundo lugar, hablaremos sobre aquellos criterios o características que tenemos que tener en cuenta para la elección. Después veremos cómo sería su uso en clase y finalmente veremos una alternativa que es trabajar sin libro. Bueno, en primer lugar, en cuanto a cómo elegir un buen libro de texto, podríamos ver qué razones se suelen dar para cambiar de libro. En primer lugar, puede ocurrir que tengamos presiones editoriales o que la escuela tenga acuerdos con ciertas editoriales y esto nos haga pues cambiar de libro. También es importante tener en cuenta que quizá tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías y esto va muy en relación con la falta de actualización de los libros. A medida que avanza la sociedad y también las tecnologías, pues los libros se suelen quedar obsoletos y cada vez con más rapidez. Esto nos lleva también a que cada vez los estudiantes son más exigentes en cuanto a contenidos, en cuanto a diseño, etc. Y finalmente es importante tener muy en cuenta también los cambios legislativos que se puedan dar en cuanto a contenidos, competencias, etc. ¿Por qué algunos libros no funcionan? Pues bien, puede ocurrir que el libro sea demasiado fácil para el nivel de nuestros alumnos o por el contrario que sea demasiado difícil. También puede ser que el libro sea monótono, que sea aburrido, que no despierte el interés ni la actividad de los alumnos. Puede ocurrir que haya demasiado material y que el alumno no sea capaz de centrarse. O por el contrario, que haya pocas actividades y esto no nos permita adaptarnos a la gran variedad de niveles o a las necesidades especiales de los alumnos de nuestra aula. Puede ocurrir que también el libro sea caótico, que esté desordenado, que haya demasiada letra, demasiada información y esto tampoco ayudará a aquellos alumnos que tienen ciertas dificultades de aprendizaje o alguna necesidad especial. Podría ocurrir también que el libro tenga errores, tanto ortográficos como de contenidos. Y finalmente, y como hemos comentado antes, puede ser que el contenido se haya quedado anticuado o caducado. Aquí vemos un ejemplo para ilustrar las características que he mencionado antes. Este es un libro que he utilizado con alumnos de unos 10 a 12 años. Correspondería a un nivel KET de Cambridge. Y para mí es un ejemplo de un libro que es un poco caótico y que tiene demasiada información, pero aunque tenga demasiada información, no aporta mucho. Como vemos, consiste en un reading bastante no muy atractivo y en la siguiente página hay muchísimas preguntas sobre el reading. También hay una parte de gramática que se centra mucho en las reglas y no en la práctica de esta parte. Por ello, es un libro que no fomenta una actitud activa por parte del alumno y para mí pues no es un acierto. Tenemos otro ejemplo. Este es un libro que utilizo en clase de Proficiency y de contenido está bien, pero está muy poco actualizado. Como podéis ver en la imagen de la parte inferior, aparecen unas maneras de comunicarse que no corresponden a la época actual. Aparece un fax, una pluma, un móvil muy antiguo y en la imagen superior hay una actividad de multiple choice en la que se describe pues, la instalación y el funcionamiento de un móvil y se describen pues, aspectos muy antiguos que no se corresponden con un móvil de hoy en día. Por ejemplo, hablan de la antena del móvil.
Estas son cosas que pueden servir al alumno como para aprender vocabulario, pero que no podrá aplicar en su día a día. Bueno, para elegir entonces un buen libro también tendríamos que preguntarnos nosotros como profesores qué razones perseguimos en nuestra clase. Puede ser que nuestro objetivo sea que los alumnos se comuniquen. Por lo tanto, pues escogeremos un libro que fomente que el alumno sea activo, que se comunique, que plantee muchas actividades de debate, mucho vocabulario. También podemos querer que ellos sean más autónomos, con lo cual un libro de las características que acabo de mencionar también sería bastante adecuado. También puede ser que queramos algo diferente, por ejemplo, que consigan un certificado oficial, con lo cual pues tendremos que escoger un libro que trabaje las actividades que se encontrarán en el examen. Una vez tenemos todo esto en cuenta, podemos preguntarnos qué pasos podemos seguir para escoger un libro y no otro. Tenemos que hacer una criba, es decir, primero elaboraremos una lista de libros imprescindibles, pueden ser 20, 15 libros, y leeremos las contraportadas. Esto nos ayudará a hacer una criba rápida y ver los contenidos y más o menos el enfoque que sigue cada libro. Entonces, así pasaremos de tener una lista de imprescindibles general a una detallada en la que nos quedemos pues a lo mejor con 5 o con 3 libros, los que más nos gusten. Y finalmente tendremos que ver que cumpla con la legislación y los objetivos y contenidos que nos hemos marcado para ese curso. En cuanto a las características o criterios más específicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger un libro, la base para ello, tendríamos que ver que sea adecuado a la edad, es decir, quizá no podremos utilizar o no sería adecuado utilizar un libro para adolescentes que tenga una unidad relativa a negocios, al trabajo, es decir, son cosas que el alumno pues, no puede identificar con su vida cotidiana. También debe contener repaso y avance, es decir, debe contener actividades o unidades que sirvan para profundizar o para avanzar en los contenidos que hemos visto, para aquellos alumnos que han asimilado muy bien los conceptos y quieren avanzar, y también debe contener actividades que permitan repasar las actividades que hemos visto, las unidades que hemos visto para aquellos alumnos que tienen más dificultades. Finalmente es importante que promueva valores, es decir, que muestre una diversidad de personas, de sexos, de razas y también en este sentido pues que promueva el respeto y la tolerancia. A continuación veremos unos ejemplos de esto. También otras características que podríamos tener en cuenta son el aspecto del libro, es decir, cómo está diseñado, cuál es la tipografía, las imágenes. Esto pues puede parecer más banal, pero realmente es muy importante. Es importante que el alumno se sienta cómodo y sienta que el libro pues le atrae. También es importante el peso del libro. Los alumnos tienen que llevar mucho material y si es muy pesado pues tampoco es cómodo. Y en relación a esto también estaría el precio, por supuesto. Otra característica a tener muy en cuenta sería el material extra que viene con el libro, es decir, puede ser que incluya el libro del profesor, un CD-ROM con actividades extra, con PDF para hacer exámenes, para dar listas de vocabulario, para hacer actividades orales. También podría incluir un libro de ejercicios, etcétera. Todo esto pues, es muy interesante tenerlo en cuenta porque es un valor añadido. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del mismo libro que he mostrado antes. En esta unidad se habla sobre los hobbies y la presentación de la unidad consiste en una tabla a rellenar con actividades y los alumnos tienen que clasificarlas según si son de chicos o son de chicas. Entonces esta actividad pues no me parece muy adecuada y me parece que no fomenta pues un ambiente bueno en clase, ya que las no son blancas o negras y ya el tema de que los niños hagan unas actividades y las niñas otras, pues está muy pasado de moda.
También puede ser que haya niños en clase que se sientan identificados con unas actividades que no pertenecen tradicionalmente a su sexo y se puedan sentir incómodos. Por lo tanto, yo enfocaría esta actividad de manera diferente. Este libro no solo contiene errores desde mi punto de vista, sino que detrás de cada unidad tiene un par de páginas dedicadas a temas de cultura y de historia de los países anglosajones. Esto me parece importante porque así cubrimos pues, esa parte que es tan importante de cultura, de historia, de aprender sobre las tradiciones de los países en los que se habla la lengua que estamos aprendiendo. En cuanto a cómo usaríamos el libro en clase, pues es importante saber que no debemos abusar del libro, es decir, una clase en la que solamente sigamos el libro y solamente utilicemos ese libro, pues no será adecuada, será poco productiva. Entonces es importante que nosotros creemos material adicional, que podemos, por ejemplo, clasificar en un dossier y utilizar para diferentes clases. En este material adicional podemos incluir cosas que nos parezca relevantes añadir a los contenidos del libro, actividades sobre tradiciones, sobre festividades, actividades más orales, juegos, etc. Pero es importante tener en cuenta que tenemos que respetar la programación que nos hemos marcado a principio de curso, con lo cual sería importante que al principio tuviésemos claro las horas y las clases que podemos dedicar a estos materiales adicionales sin restar tiempo al libro y a la programación que, que nos hemos marcado. Y también es importante tener en cuenta que podremos utilizar el Internet y las nuevas tecnologías para dar un valor añadido a nuestras clases. Finalmente, veremos una alternativa que es trabajar sin libro. Esto es una alternativa que sería ideal, trabajar sin libro, es decir, que tanto profesores como alumnos pudiesen llevar la clase sin necesidad de tener un libro, creando ellos sus materiales y sus actividades, pero esto pues requiere de mucho tiempo y esfuerzo y tal y como están las cosas planteadas y programadas en las escuelas, pues no sería una alternativa viable actualmente. Una de las metodologías que siguen esto sería la... Bueno, en cuanto a conclusiones, podríamos destacar algunas características que son las más importantes a tener en cuenta. En primer lugar, el libro tiene que tener un buen diseño y ser atractivo y para el alumno. Sus contenidos deben ser lo suficientemente amplios para ser adaptables a los diferentes niveles que nos encontraremos en el aula. Debe favorecer la relación entre el alumno y el profesor y también entre los alumnos mismos, es decir, que fomente pues, una buena relación, una buena comunicación, para que ellos puedan ser activos. Y finalmente es importante, por supuesto, que esté en línea con la legislación vigente. Bueno, pues hasta aquí la presentación. Muchas gracias por vuestra atención.